Estimados estudiantes, es un gusto para mí desarrollar este tema de chi cuadrado. Un ejemplo de chi cuadrado vamos a encontrar aquí. Chi cuadrado igual a x al cuadrado. Según Julio Rivera 2011 dice que chi cuadrado se usa para probar la existencia de una diferencia significativa entre números observados de objetos y un número esperado, basado en la hipótesis nula. Una fórmula que vamos a aplicar para chi cuadrado igual a frecuencia observada FO menos FE, que es la frecuencia esperada, al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Aquí tenemos FO, frecuencia del valor observado, Fe, frecuencia del valor esperado. Estos dos vamos a utilizar en la fórmula. Aquí vamos a trabajar con un ejemplo que vamos a trabajar con planteamiento de hipótesis. Se dice que el uso de cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. En el inciso A vamos a formular hipótesis relacionado al uso de cinturón en los conductores. En la hipótesis nula nos dice el uso de cinturón de seguridad es independiente del género. En la alternativa, el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Estos dos planteamientos, eso nos sirve al final para comprobar la hipótesis, ya sea que se rechaza o se acepta. En el inciso B, cuadro con datos observados. Los datos observados son estos: el uso de cinturón de seguridad. En género tenemos femenino y masculino, y tenemos dos opciones, sí y no. Estas opciones nos indica acá que el uso de cinturón de seguridad en los conductores, dicen en femenino sí, son 50 mujeres que dicen que es relacionado al género, y 25 dice que no tiene que ver con el género. Y en masculino dice que sí tiene que ver con el género, y 45 dice que no tiene que ver nada con el género. Estos datos vamos a hacer la sumatoria en forma horizontal, ¿verdad? 50 más 25 igual a 75. 40 más 45, 85. Hacemos la sumatoria de estos dos subresultados. 75 más 85 da 160. Al igual, en forma horizontal, se hace la sumatoria 90 más 70, 160. Y vamos a pasar al siguiente inciso, que es calcular las frecuencias esperadas. Para calcular las frecuencias esperadas vamos a utilizar la pequeña fórmula, aquí sumatoria de columnas por la sumatoria de filas. Eso nos quiere decir F de filas. Aquí, como lo vemos acá, sumatoria de filas, sumatoria de columnas, sumatoria de filas, sumatoria T, sumatoria total. Estos vamos a utilizar
Y aquí ya vamos a colocar los datos o anotar los datos. 90, que nos quiere decir sumatoria de columnas. Nosotros ya hicimos la sumatoria acá de estos dos datos, nos da 90. 75 en la sumatoria de filas. La sumatoria de filas de la primera femenino, ¿verdad? 50 más 25, 70. Es lo que anotamos, 75. 90 por 75 dividido 160, que es la sumatoria total, 160. 160 anotamos. 90 por 75 dividido 160 da 42.19. Esto acá lo aproximamos. Esto 90 por 75 igual a 6.750 dividido 160 da 42.1875. Vamos a dejar con 2 decimales, serían 19 aproximando. Y así continuamos con los otros datos. Si lo queremos hacer en forma vertical, así, primero con sí. 90 por 85, seguimos con 90, pero tomamos ya el segundo total acá, 85, se tiene 85. Dividido 160 da 47.81. Y el otro en masculino se tiene 70. 70 dice no. Y no. Vemos aquí. Y no. 70. 70 por 75, que es lo que tenemos acá. Estamos señalando. Dividido 160. Un resultado de 32.81. Los decimales acá los vamos a aproximar. Y si no hay necesidad, si se tiene un número seguido al decimal, sería el tercer número del decimal. Si es un 2, no se aproxima. Si ya es 5, sí se aproxima. Y aquí seguimos con 70, con el segundo dato, 85 dividido 160 igual a 37.19. Estos son los datos que se obtiene para la frecuencia, para las frecuencias esperadas. Y anotamos en otro cuadro, sería con estos datos siempre, pero vamos a anotar adelante de cada uno sí y no. Tabla de valores observados y valores esperados. Esos son los mismos datos que se tienen en el cuadro anterior. Se anota sí, son los datos que se obtuvo de los valores esperados, que es 42.19, 47.81. Y en sí, 25, 32 son los datos esperados, 32.81 y 37.19. Estos datos sirven para obtener el resultado de chi cuadrado. Calcular chi cuadrado. Primero, el dato de frecuencia observada. La frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido la frecuencia esperada.
50, que es la frecuencia observada, que es lo que se tiene en el cuadro anterior, menos 42.19 es lo que se tiene aquí, que se obtuvo de los datos esperados. 42.19 al cuadrado dividido 42.19, que es el valor esperado, que es este. Ya se tiene un dato 1.4457, se anota ya 4 decimales para que quede con 4 decimales al final, más aquí 25 se tiene 25 menos 32.81 al cuadrado dividido 32.81, un resultado de 1.8590 más 40, que es el dato de masculino en sí. 40 menos 47.81 al cuadrado dividido 47.81, que es el valor esperado, da 1.2758 más 45, este dato 45 menos 37.19 al cuadrado dividido 37.19, un resultado de 1.6401. Haciendo la sumatoria de los 4 datos da un resultado 62.2206. Ya tenemos acá chi cuadrado igual a 6.2206. Ese es el resultado de chi cuadrado. Pasamos con el siguiente inciso. El siguiente inciso es calcular el grado de chi cuadrado. K, que es el símbolo del grado de chi cuadrado, cantidad de filas menos 1, va a ser constante menos 1. Cantidad de columnas, esto nos está refiriendo del cuadro de datos. Cantidad de filas, cuántas filas se tienen en el cuadro, cuántas columnas se tienen en el cuadro, menos 1, va a ser constante. 2, ¿por qué 2? Son 2 filas. Si nos damos cuenta, en este cuadro de datos observados son 2 filas, porque tenemos el de femenino y masculinos, sí y no. 2 filas se tiene. Y la columna, también 2 de los datos, uno sí y uno no. Son 2 también. 2 filas, uno de femenino, uno de masculino, y de columnas, uno de sí y otro no, serían 2 columnas. Eso es lo que se tiene en el inciso E. 2 menos 1, 2 menos 1. Aquí 2 menos 1 da 1. 2 menos 1 da 1. 1 por 1 igual a 1. Nos da un resultado de 1. Si hubiera sido aquí 3 filas y 3 columnas, 3 menos 1 sería 2, ¿verdad? 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. Y si hubiera sido aquí 3 menos 1, 2 sería. Y aquí solo 2 columnas, 2 menos 1, 2. 2 por 1 sería 2. Pero en este caso 1 es el resultado.
Se realiza la prueba de suposición utilizando chi cuadrado con un nivel de significación del 1% igual a 0.01. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta, este dato 0.01 y 1 que obtuvimos del resultado del grado de chi cuadrado se busca en una tabla donde nosotros vamos a hacer una comparación del resultado de chi cuadrado con el dato de la tabla de chi cuadrado. Aquí dice el inciso F, comparar el resultado con la tabla de distribución de chi cuadrado. Comparar el resultado de chi cuadrado con la tabla de chi cuadrado, es decir, la distribución. Y entonces vamos a buscar en un cuadro de datos donde vemos aquí 0.01. Tenemos que tomar en cuenta, buscamos en la tabla, en la fila, donde aparecen unos números. Y luego el 1. En la tabla de distribución de chi cuadrado, aquí encontramos 0.01, que es lo que se tiene en el dato anterior, ¿verdad? 6.6349, que es el dato de la tabla. Aquí encontramos, aquí donde utilizamos 1, lo que nos dio el resultado de valor de chi cuadrado. Aquí tenemos el de chi cuadrado, aquí el grado de chi cuadrado 1 y el nivel de significación, que es el 1%, igual a 0.1. Estos dos datos lo utilizamos en este cuadro. 1 en la fila. Vamos a buscar, si nos hubiera dado 2 tomaríamos, ¿verdad? 2 y buscamos en el 0.1 y sería 9.2104, pero en este caso nos dio en 1 y 0.01 se nos está pidiendo, sería 6.6349. Es lo que anotamos en la comparación de los resultados, 6.6349. Y el de chi cuadrado, nuestro resultado de los datos que se obtuvo, 6.2206. Aquí son 4 decimales y 4 decimales, pero como acá tenemos que utilizar el signo menor porque nuestro resultado es menor que el de la tabla. Si nos damos cuenta, 6.22 y 6.63, hay diferencia. Entonces anotamos 6.22 es menor que el de la tabla. Hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Si el valor de chi cuadrado calculado es menor o igual que la tabla, entonces se acepta la hipótesis nula. Si es menor o igual estos dos datos, si es menor de chi cuadrado que entonces se acepta la hipótesis nula. Aquí nos dice, entonces se acepta la hipótesis nula. Por el contrario, si la hipótesis es contrario, no se acepta. Quiere decir, si chi cuadrado, el resultado de chi cuadrado de los datos que operamos fuera mayor que el de la tabla, este signo fuera invertido, ¿verdad? Que fuera un dato 6.75,
con relación a este 6.63, quiere decir que el de los resultados de chi cuadrado fuera mayor, entonces no se acepta la hipótesis nula. Aquí en el inciso G, aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si aceptas la hipótesis nula, porque el uso de cinturón de seguridad es independiente del género, que es en nuestro planteamiento que tenemos acá. El uso de cinturón de seguridad es independiente, es la nula, se está aceptando por el hecho de que nuestro resultado acá es menor que el de la tabla, entonces se acepta. Aquí nos indica si es menor o igual, se acepta, pero si fuera lo contrario, este fuera mayor y este fuera menor, definitivamente se rechaza la hipótesis nula. Esto ya aquí se termina lo que es chi cuadrado. Para que ustedes puedan practicar, les voy a mandar un ejercicio para que lo practiquen y con estos pasos menos esto yo aquí les anoté para que no se pierdan al momento de ver cómo, cuándo se acepta o cuándo se rechaza. Muchas gracias por su atención.